Problema número 3. ¿Cuál es el peso del semáforo en newtons si se encuentra en equilibrio? Considera que coseno de 30 grados es 0.866 y seno de 30 grados es 0.5. Vamos a ver. Aquí tenemos el diagrama. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para poder tener las fuerzas aquí del sistema que está en equilibrio. Entonces tendríamos un punto de origen. Tenemos una fuerza en el eje de las X hacia la derecha positiva de 40 newtons, que es esta de aquí. Tenemos una fuerza hacia acá de 80 newtons y tiene un ángulo con respecto al eje Y, un ángulo de 30 grados. Ahí está. ¿Qué es esto? Estoy partiendo de aquí, se parte así, y el peso del semáforo pues tiene que ir hacia abajo en el eje Y. Por lo tanto, el peso del semáforo es lo que estamos buscando, que nos dice cuál es el peso del semáforo. Entonces el peso pues es una fuerza que siempre va hacia abajo por la fuerza de atracción de la Tierra, y el peso se pondría aquí. Lo vamos a poner como letra W. Vamos a encontrar cuánto vale la W. ¿Es todo lo que tenemos? ¿No nos falta nada? No. Bueno, ahora sí. Aquí vamos a hacer sumatorias. Acuérdense que si el sistema está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Si no fueran igual a 0 y tuviera movimiento en algún eje, en el X o en el Y. Entonces aquí están las dos condiciones de equilibrio. Muy bien, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Aquí hay que checar lo siguiente. Estas dos fuerzas, esta fuerza por ejemplo de 40 newtons, nada más esta fuerza está en X, no tiene ángulo, por lo tanto no tiene descomposición en Y. Y esta fuerza, que es el peso que está en Y, no tiene nada en X, más que toda su fuerza, digamos, o peso va a estar en el eje Y. La única fuerza que tiene descomposición en X y en Y, porque tiene un ángulo, es esta de 80 newtons. Entonces, para cerrar el triángulo, si esta fuerza va para acá, tendrías que irte en el eje de las X negativas, ahí está, y para arriba, para poder cerrar el triángulo en el eje de las Y. Por lo tanto, aquí se considera que esta fuerza o esta descomposición en X es negativa porque va en el eje de las X negativas, y en Y, como va para arriba, para cerrar el triángulo, para el eje Y para arriba es positivo. Por ejemplo, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y sería positiva y en X sería negativa. Esta fuerza sería positiva en X porque va al lado derecho donde están los números positivos, y esta W, como va en el eje Y para abajo, es negativa. Ya cuando tengas bien presente los signos, ahí ya vamos de gane. Muy bien, nos comentaban los profesores siempre que para que tú sacaras la descomposición de una fuerza en X, siempre se utilizaba la función coseno del ángulo para sacar una descomposición en X, y para descomponer la fuerza en Y siempre se usaba la función seno del ángulo. Esto lo hacíamos para no meter ruido de que por qué cambiaba a veces seno y a veces coseno. Si tú quieres que esto permanezca constante, que siempre la fuerza en X sea coseno el ángulo y la fuerza Y sea seno del ángulo, siempre nos dieron como condición de que el ángulo fuera con respecto a X. Con respecto a X. En este caso el ángulo de 30 grados es con respecto a Y. Entonces, si tú quieres usar esto, siempre toma el ángulo con respecto a X, ya sea X positiva o al eje X negativo, pero que sea con respecto a X. Entonces aquí, si vamos a usar esto, agarra este ángulo de aquí. Si aquí es un ángulo de 90 grados y aquí mide 30, pues entonces este ángulo mide 60 grados. Entonces mediría 60 grados. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande. Este ángulo sería 60 grados. Entonces yo voy a utilizar mi ángulo de 60 grados. Aquí está, ¿verdad? Para poder usar esto. Muy bien. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X primero. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces 0 va a ser igual. Vamos a poner, primero tenemos en el eje X 40 newtons, que es positivo porque va a la derecha de X. Entonces son 40 newtons positivos, ¿verdad? Porque va al eje X positivo.
Y la otra fuerza que tenemos en X nada más es esta descomposición de 80 newtons que dijimos que era negativa. ¿Por qué? Porque para cerrar el triángulo en la fuerza va hacia la izquierda en el eje de las X negativas, entonces sería menos. Utilizamos coseno del ángulo porque agarramos el ángulo con respecto a X, 60 grados, entonces menos coseno de 60 grados que multiplica a la fuerza. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? 80 newtons. Entonces serían las dos fuerzas que tienes en el eje X. Y esto es igual a 0. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Entonces aquí 0 va a ser igual. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos esta descomposición de esta fuerza de 80 newtons que dijimos que para acelerar el triángulo hacia arriba es positiva. Entonces es positiva. ¿Qué función sacamos para descomponer en Y? Pues seno del ángulo. ¿Por qué seno? Porque agarramos el ángulo con respecto a X, 60. Entonces sería seno de 60 grados, ¿sí?, por la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza o el vector? 80 newtons. Esa sería positiva porque la descomposición va para arriba en el eje de las Y. Y el peso, que es la otra fuerza que va en el eje Y, pues dijimos que era negativo, entonces sería menos W, porque es la letra que vamos a despejar, que es la que nos están pidiendo, igual a 0. Son las únicas dos fuerzas. Esta W va enterita en el eje de las Y, por eso se pone menos W. Aquí si tú multiplicas seno de 60 por 80, alguien puede decir, oiga, profe, pero pues no viene seno de 60, viene seno de 30. Bueno, son valores que tú tienes que dominar en el examen, porque tanto seno de 30 o valores de 30, 60, 45 son ángulos especiales. Entonces seno de 60 es 0.866 por 80 newtons, menos W va a ser igual a 0. Vamos a multiplicar 0.866 por 80, nos da 69.28 newtons, y el menos peso, pásalo para acá, se convierte a peso. Entonces me quedó el resultado del peso directamente en el eje Y. ¿Por qué no me fui con el eje X? Porque a mí lo que me interesaba era el peso que está en el eje Y, y aquí salía directo. Cuando no sale directo hay que usar esto y hacer un sistema de ecuaciones. Por lo tanto el peso del semáforo es 69.28 newtons. También aprendan a manejar las unidades. El newton es la unidad de fuerza. El peso es una fuerza, ¿verdad? Entonces 69.28 newtons sería la respuesta C. Continuamos con el siguiente ejercicio.